Hola, espero se encuentre muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es resolver un problema de cálculo resistor equivalente, específicamente el 1D, por llamarlo de alguna manera, que yo ya lo tengo por acá, así que lo vamos a resolver. Yo voy a copiar rápidamente el problema, específicamente lo que vamos a hacer acá, que es tomar todo el circuito a excepción de esta rama, que la vamos a incluir después, de una manera conveniente para que sea mucho más fácil para nosotros ver cómo están conectados los elementos. Recuerden que lo importante en este tipo de problemas es que las conexiones entre elementos se mantengan iguales, ¿cierto? Yo no puedo cambiar una conexión, o sea, si dos elementos están juntos y conectados a otro elemento, tiene que mantenerse eso, ¿ya? Sin embargo, yo puedo modificarlo de forma que sea más fácil de visualizar el cómo están conectados. Entonces, tomamos, ¿cierto?, el circuito. Bueno, yo voy a dibujar acá directamente. Tenemos el resistor de 10 ohm, tenemos el nodo A, tenemos por acá el resistor de 3 ohms, ahí, ¿cierto? Luego vamos a copiar también el resistor de 1 ohm. Vamos a dibujar también el nodo C, el nodo D, aunque en principio para nuestro problema no afectaría mucho, ya que nos piden, suponemos nosotros, el RAB, dado que está marcado ahí. RAB. ¿Qué más tenemos por acá, cierto? Esta línea. Estamos omitiendo la rama que tenemos acá al medio, ¿cierto? Porque la vamos a escribir un poco después. Este resistor es de 4 ohm, ¿cierto? Después tenemos otro resistor de 1 ohm. Y por último este resistor de 5 ohm. Y estaría todo ahí conectado. Bueno, de hecho nos falta algo, ¿cierto? Nos falta aquí este resistor. Ahí, no nos olvidemos de él. ¿Sí? Porque solamente íbamos a omitir a este resistor. Ya. Ahora, vamos a fijarnos en algo. Específicamente las conexiones que tenemos. ¿Ya? Yo voy a borrar primero este círculo de acá. Y fíjense que esta rama está conectada a este nodo AD y además a este nodo de acá abajo. Y de hecho este nodo de acá es todo esto, ¿cierto? Todo eso de acá es un único nodo. ¿Ya? Sin conectar ahí obviamente. Va todo eso para acá. Ahí continúa, ¿cierto? Acá. También por si acaso tenía la duda, cuando está dibujado de esta forma, ¿cierto? Quiere decir que no hay conexión, es como que pasa por encima. ¿Ya? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque lo que vamos a hacer nosotros ahora es dibujarlo de esta manera, miren. Voy a dibujar incluso en otro color. Partiendo de D, vamos a dibujar la línea y vamos a conectarlo acá, por ejemplo. Lo conectamos ahí, ¿cierto? No he cambiado la conexión, simplemente lo moví. Es como que yo lo hubiera levantado a este elemento y lo hubiera pasado por encima de todo el circuito para ponerlo alrededor. ¿Con qué objetivo? Simplemente para verlo de una manera más simple. Luego, con eso bien claro, podemos entonces empezar a reconocer los demás elementos como están conectados. Podemos ver, por ejemplo, que este resistor de acá, o estos dos resistores, ¿cierto? Que no le puse valor a uno, pero este es de 5. Este otro también de acá es de 6, ¿cierto? Los que están encerrados en rojo estarían en serie. ¿Cómo lo puedo saber? Simplemente porque forman parte del mismo camino. ¿Ya? Así que los puedo agrupar, les voy a poner un nombre cualquiera. Le vamos a llamar RA. RA, ¿qué valor tendría? RA sería igual a la suma de ambos, ¿cierto? Porque está en serie. Vamos a ponerlo ahí como indicando que está en serie. Sería entonces 1 más 5, eso nos va a dar en ohm, sería directamente 6 ohms, ¿cierto? Si yo tomara el circuito de nuevo, lo vamos a seleccionar completo para irlo desarrollando. Lo tomamos acá, ahí, ya. Y la idea obviamente es realizar tantos circuitos como sea necesario para que nos quede claro ya. Lógicamente una vez que nosotros ya vayamos trabajando un poco más con este tipo de problemas, vamos a poder directamente quizás saltar algunos pasos ya, pero eso va a ser para después. Y aquí lo voy a eliminar. Fíjense que lógicamente si yo estoy diciendo de que esos dos elementos juntos forman otro, lo voy a reemplazar únicamente. Vamos a borrar bien acá. Y aquí vamos a dibujar ahora ese resistor RA, que sería el que está conectado acá, ¿cierto? Y que tiene un valor de hecho de 6 ohm.
Luego yo tengo que fijarme cómo están conectados los elementos y podría empezar a notar algunas otras cosas, miren. Fíjense, por ejemplo, estos dos resistores que ocurre con ellos, él y él. Vamos a ver que están conectados entre este nodo, ¿cierto? Comparten un nodo y además comparten otro nodo, este de acá, porque en realidad toda esta línea es la misma, ¿cierto? Así que yo podría, sin ningún inconveniente, hacer lo siguiente. Podría borrar esta línea, borrarla aquí con cuidado. Recuerden que no debo modificar las conexiones que hay en definitiva, ¿cierto? Así que debo mantener estos dos elementos conectados. ¿Qué ventaja tenemos ahora? Que podemos identificar que este elemento de 3 ohm, ¿cierto? Ese resistor, junto con el de 6, estarían en paralelo. ¿Cómo lo sé? Porque estarían ambos conectados entre los mismos nodos. ¿Ya? Es así de directo. Para ponerle un nombre le vamos a llamar, por ejemplo, RB. Y además nos fijamos que tenemos otros elementos que están en paralelo. ¿Cuáles serán? De hecho, hay más de uno que están en paralelo, pero de momento lo vamos a hacer así. Tenemos esos dos en paralelo, ¿cierto? Y de ahí alguien podría notar también que él también está en paralelo, pero lo vamos a dejar para un poco después. De momento le vamos a llamar a él RC y lo vamos a proceder a calcular, ¿ya? Así que RB va a ser lo siguiente. El producto sobre la suma, porque están en paralelo, ¿cierto? Le vamos a poner acá paralelo y vamos a ver que nos da, ¿cierto? El producto 3 por 6 dividido en 3 más 6. Eso en ohm va a ser, por tanto, 18 dividido en 9 va a ser igual a 2 ohm, ¿cierto? ¿Qué pasa con RC? RC lo vamos a poner por acá. RC va a ser igual a, como están en paralelo, nuevamente el producto sobre la suma, 6 por 4 dividido en 6 más 4, eso va a dar en ohms. Y tenemos 24 dividido en 10. ¿Ya? Yo lo voy a dejar expresado como fracción. Después al final vamos a obtener el valor, si es que por ejemplo lo queremos obtener con decimales y todo, ¿ya? Aquí si dividimos en 2, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 12 arriba y acá nos quedaría 5. Así que sería 12 quintos de momento, ¿cierto? Tenemos esos elementos y para simplificar un poco el circuito lo vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Vamos a tomar el circuito, lo vamos a copiar y vamos a reemplazar aquellos elementos que ya calculamos, ¿cierto? Porque los fuimos agrupando. Así que lo copio, lo pego, salió por allá. Pero ahí lo vamos a agregar, ¿ya? Esperemos que lo tome completo porque como que se me anduvo escapando. Parece que se va a quedar afuera, miren. De hecho sí, se quedó afuera. Vamos a poner un poquito por acá. Y ahí sí. Ahí, ¿cierto? Y aquí me lo traigo. Aquí se vino con nosotros. No le pusimos valor al resistor, ¿cierto? Al azul, que era, no nos olvidemos, S12, ¿cierto? Así que le voy a poner su valor porque le corresponde, ¿cierto? Así que va a ser de 12 ohms. Acá también lo tenemos. Y por último abajo también. Lo vamos a dibujar ahí. 12 ohms. Ya. Y lo que vamos a hacer entonces es juntar los elementos que ya calculamos, ¿cierto? Ese resistor verde que dibujamos, lo vamos a escribir. En realidad ahora va a aparecer el resistor verde, ¿cierto? Que correspondería al paralelo de ellos dos. Así que los eliminamos a ellos y dejamos únicamente a quien los representa, que sería ese resistor que vamos a dejar nosotros en verde. Lo ponemos por acá, va a quedar él ahí, ¿cierto? Conectado obviamente entre los mismos terminales, con el valor de 2 ohm. Borramos este otro resistor que ya calculamos, ¿cierto? Que nos dio 12 quintos y lo vamos a reemplazar. Lo vamos a conectar obviamente entre los terminales que estaban conectados ambos, ¿cierto? Porque ahora vendría a ser él quien representa a esos dos elementos, ¿cierto? Así que nos va a quedar por acá, vamos a poner un nodo ahí, ¿cierto? Resistor y tiene el valor de 12 quintos. Si es que escribo muy bien el 12, ahí está mejor, ¿cierto? Y estaría listo. ¿Qué podemos notar ahora? Yo creo que si ustedes toman en cuenta lo que yo les comentaba, ¿cierto? De que todo esto que está acá, como no hay ningún elemento entre medio de ellos, ¿cierto? Todo esto es parte de un mismo nodo. O sea, lo podría juntar en un solo punto, ¿cierto? Y para que se vea más simple quizás, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a mover un poco esta línea, la vamos a conectar directamente acá. Ahí, ¿cierto? Yo podría estirarlo porque recuerden que el hecho de yo redibujar un poco el circuito sin cambiar las conexiones, obviamente, eso es lo importante, no va a cambiar lo que ocurre con mi circuito, ¿cierto?
lo eliminábamos a él y ahora se ve mucho más directo, ¿cierto? Entonces, la idea es esa, cuando nosotros vayamos resolviendo el problema, es tratar de irlo haciendo más simple para nosotros mismos, ¿ya? No es que sea, por ejemplo, obligación desarrollarlo de esta manera, pero al menos si me preguntan a mí, se hace un poco más manejable el circuito. Ya vamos a buscar otro color por acá. Vamos a elegir como amarillo o algo así. Ellos cómo están conectados. Podemos ver que están en paralelo, ¿cierto? Acá no lo pusimos también, pero ellos también estaban en paralelo, los que calculábamos antes. Acá tenemos, ¿cierto? Por darle un nombre a un RD. Recuerden que estoy poniéndole los nombres así totalmente arbitrariamente, ¿ya? Sin ningún otro objetivo. Y aquí nos va a dar 12 quintos por, ¿cierto? Porque es el producto sobre la suma. 12 quintos. Ahí se van a estar sumando. Esto va a dar en ohms. Pero voy a poner la calculadora ya. Recuerden que siempre lo podemos hacer para que sea más simple. Así que sería 12 quintos por 12. Dividido en, nuevamente, 12 quintos, pero ahora sumándose con el 12. Y nos da directamente 2. O sea, da más simple lo que uno podría esperar, ¿cierto? Si es que lo ingresamos bien ahí. Ya, tenemos eso listo y de momento, claro, también podríamos saltarnos un pequeño paso, ¿cierto? Porque podemos identificar, además que ese resistor de 1 ohm que está inmediatamente por acá, lo voy a poner en otro color, voy a poner en naranjo. Acá, ¿cierto? Ahí. Eso va a quedar como con nuestro resistor amarillo. Recuerden que esto yo lo podría, todo esto de acá, reemplazar por un único resistor amarillo, ¿cierto? Y veríamos que en realidad ellos van a estar en serie, ya van a formar parte del mismo circuito. Si es que por ahí no se ve tan claro, lo redibujamos, total, no perdemos nada, ¿cierto? Recuerden que siempre que sea necesario para nosotros verlo mucho más claro, lo podemos redibujar. Vamos a tomarlo por acá y vamos a esperar a ver de dónde aparece. Ahí apareció bien, ya, no tuvimos inconvenientes con eso. Y voy a borrar esta rama de acá, ¿cierto? Todo esto de acá y lo vamos a reemplazar por el resistor que recién calculamos de 2 ohms. Voy a borrar de hecho el nodo. Lo reemplazamos acá. Ahí. Y nos queda entonces el resistor de 2 ohms. Recuerden que lo que hicimos fue reemplazar todo esto, ¿cierto? Por ese elemento que está acá abajo. Eso fue lo que hicimos. Y ahora se ve mucho más claro, ¿cierto? Que están en serie. Así que usamos el naranja que teníamos recién elegido ya. Y calculamos el valor. Nos va a dar entonces, por ponerle un nombre, RE, que están en serie, ¿cierto? No nos olvidemos que el anterior estaba en paralelo. Para ser consistente lo vamos a dejar así. Paralelo. Ustedes imagínense que ahí hay una R, como que costó, pero quedó, ¿cierto? Acá va a ser simplemente la suma, así que va a ser 1 más 2 ohm, va a ser 3 ohm. Tenemos listo ese valor y ya estamos prácticamente listos ya, ¿cierto? De hecho, podríamos decir entonces que nuestro circuito, que acá tenemos, ¿cierto? El resistor de 10 ohm, nos queda, ¿cierto? Acá, bueno, dejemos ese nodo de momento. Va a quedar en paralelo, ¿cierto? El que acabamos de calcular, lo vamos a ver en un momento. Lo tenemos acá, tenemos B, tenemos RAB, ¿cierto? Y conectamos el último en naranjo para que nos quede tal cual. Y ahí tendríamos este elemento en paralelo con el resistor verde, ¿cierto? Que él tiene un valor de 2 ohm. Y si queremos calcular el valor completo ya podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que RAB va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de este elemento, ¿cierto? Con lo que me da acá, ¿cierto? Ese paralelo. Así que lo escribimos de la siguiente manera. Va a ser 10 más el paralelo de 2 y 3. Y lo vamos a poner así. Recuerden que también se puede escribir de esa manera el hecho de que estén en paralelo. Así que lo hacemos así. Le vamos a poner corchetes simplemente para ser ordenado. Va a ser 10 más, aquí nos va a quedar, ¿cierto? El 2 por el 3 dividido en el 2 más el 3. Y eso va a ser en ohm, ¿cierto? Vamos a ordenarlo un poquito ahí. Ahí. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, nos va a dar, ¿cierto? 10 más 6 quintos. Nosotros veríamos que esto sería 50 quintos más 6 quintos. ¿Sí?
simplemente estoy sumándolos sin fracciones, así que nos debería quedar un resultado de 56 quintos ohm, ¿cierto? Si eso lo queremos nosotros calcular o representar con el valor fraccionario, vamos a ocupar la calculadora y vemos cómo nos queda. Nos queda 56 dividido en 5. Vamos a apretar el botón de acá, el botón verde, y nos queda 11.2. De hecho, no era mucho más allá lo que había que hacer. 11.2 ohm. Y ese sería el resultado. ¿Ya? Lo podemos comprobar después nosotros en las soluciones de la guía. De hecho, lo vamos a chequear en un momento para ver si nos dio correctamente o si no. Y vamos a chequear donde me quedó la guía. Parece que por acá está la guía. Y vamos a ir al final de la guía para chequear. Ese era el, recuerden, como 1D. Sí, era el último, ¿cierto? Así que precisamente nos dio los 56 quintos, ¿ya? Acá en la guía ustedes pueden encontrar un montón más de ejercicios, así que cualquier duda me comentan. Que estén muy bien. Saludos.